y César se trataron de resistir con el pretexto de que tenían que encontrar primero a su padre o a su ex esposo antes de ir a Pereira. César venía de Pereira muy angustiado porque su madre y su familia no sabía si habían fallecido. Él tuvo que hacer una travesía para llegar a Armenia, aproximadamente 30 kilómetros, que más o menos le gastaban 9 horas, pero no alcanzó a llegar, el colectivo no lo llevó hasta donde ellos iban. Tuvo que tener una caminata muy larga con 19 personas más. Él estaba muy preocupado porque en realidad no sabía si su familia había fallecido o estaban vivos. Sentía mucha angustia de saber de su familia. Logró pasar todo con compañeros, llegó al sitio donde tenía que llegar y sintió mucha alegría cuando vio que en la casa estaban todos y les preguntó qué había sucedido, y la abuela y todos les contestaron que bien, que a ellos, gracias a Dios, no les había pasado nada y que habían logrado sobrevivir. Entonces él se sintió muy feliz y dio gracias a Dios. Dora era una abogada titular, ella tenía a su padre que vivía en Armenia. Él le reprochaba porque no iban a visitarlo, entonces ella decidió ir. En el momento que ella llegó al pueblo, aproximadamente entre la 1:20, 1:19, empezó a temblar y ella se dio cuenta por el retrovisor del carro que un edificio se cae, un edificio caía de 3-4 pisos. Sintió mucha angustia y sintió el dolor de que sabía que su padre podía haber llegado a haber fallecido. Rápido fue donde ella sabía que vivía su padre, llegó al apartamento la residencia donde él vivía, y lamentó porque realmente todo se había caído, columnas y paredes, y entonces ella sabía que su padre había fallecido y sintió gran dolor y gran tristeza por no haber hecho antes con su padre, haber convivido más tiempo después de la muerte de su madre. La reconstrucción del eje cafetero. Después de lo ocurrido de lo que ocurrió del terremoto, la gente se solidarizó más y se hicieron de construir más rápido con las ayudas del público y privado. Entonces hicieron el eje cafetero, el parque, vías alternas intermunicipales, mejoraron en ese aspecto, y hoy en la actualidad pues la economía del eje cafetero es el turismo, y han mejorado mucho en la agricultura. Sí me gustó la obra, ya que ya que nos cuenta sobre el sismo de Armenia del 25 de enero de 1999, que causó un desastre en toda Armenia y en todo el eje cafetero, que hubo mucha destrucción. ¿Qué sí lo recomendaría? Pues sí la recomiendo, ya que no es un libro tan largo, pero tampoco tan corto, y ya que nos cuenta el testimonio de varias personas. Y me entretuve leyendo cada una de ellas. Gracias, profesora Erika, por ver esta reseña literaria con mi familia. Muchas gracias.